El entrelazado diálogo entre ciencia y creencias religiosas sobre el origen de la vida y el universo ha emergido un debate a lo largo de los siglos. Desde los mitos antiguos hasta las teorías contemporáneas, la búsqueda de la respuesta sobre el origen de nuestra existencia ha capturado la imaginación y la reflexión de la humanidad. Este eterno enfrentamiento entre las ciencias y las convicciones religiosas ha dado lugar a diversas corrientes de pensamientos, entre las que destacan el creacionismo, el fijismo y la teoría del diseño inteligente. El escenario científico emerge la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin. Esta teoría, cimentada en la selección natural y la adaptación, ha sido un pilar fundamental en la comprensión de la biología moderna. La relevancia de la evidencia y el método científico son importantes a la hora de confirmar una teoría. En estos casos, no se ha confirmado ninguna, pero aún así las personas deciden creer en ellas. El creacionismo es la creencia en que la Tierra y la vida fueron creadas por un ser divino. Generalmente estas se encuentran de acuerdo con un relato religioso específico y entran en contraste con la teoría de la evolución, ya que la teoría de la evolución se basa en evidencia científica y postula que la diversidad se desarrolló a lo largo del tiempo debido a los periodos extensos, estos a través de procesos naturales. El creacionismo sostiene que es un ser sobrenatural el cual creó todo de una manera deliberada. Es importante destacar que el creacionismo no es una teoría científica, ya que este no sigue con los principios fundamentales del método científico, como lo son la observación, la evidencia verificable y la capacidad de realizar predicciones. En lugar de esto, el creacionismo se basa en las interpretaciones de textos religiosos y en creencias personales. En su forma más tradicional, el creacionismo se encuentra asociada a interpretaciones literarias de textos sagrados, como lo puede ser el Génesis en la Biblia. Según esta teoría, la complejidad y la diversidad de la vida son el resultado de un acto de creación divina, que fueron en un periodo relativamente corto. La evolución biológica, tal como la propone la teoría darwiniana, es rechazada en favor de un relato divino. El fijismo, también conocido como físismo, esta es una antigua perspectiva sobre el origen y la diversidad de las especies que sostienen que las formas de vida en la Tierra han existido desde un principio en su forma actual o original, la cual no han experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo. Esta idea fue predominante mucho antes de que se desarrollaran las teorías modernas, las cuales fueron las teorías de la evolución. Existen ejemplos como el pensamiento fijista, que estaba influenciado por la interpretación literal de las narrativas religiosas sobre la creación, como la podemos encontrar en la Biblia. Según esta perspectiva, cada especie fue creada por un acto divino, la cual permaneció inmutable desde ese entonces. Con el adventamiento de la panteología y otras disciplinas científicas, la evidencia acumulada comenzó a contradecir la idea del fijismo. Descubrimientos como los fósiles y las observaciones de los patrones en distribuciones geográficas de la misma o distintas especies llevaron a cabo la formulación de la teoría. Teorías como la de Charles Darwin, la cual es la teoría de la evolución por selección natural. La teoría de la evolución ganó gran apoyo debido a la evidencia de fósiles, la genética e incluso la biogeografía. Actualmente el fijismo ha sido descartado en gran medida por la comunidad, ya que no se encuentra con un gran argumento científico debido a que las nuevas teorías que han surgido han dado mayor comprensión a ese tema. La comprensión evolutiva ha respaldado una amplia base de evidencia científica. La evolución es un concepto central en la biología, dado que ha demostrado ser una herramienta poderosa para lograr entender la diversidad de la vida en la Tierra. La teoría del diseño inteligente es una perspectiva que sostiene que ciertas características del universo y de los organismos vivos son mejor explicadas por la intervención de un diseñador inteligente que en lugar de procesos naturales aleatorios. Esta idea ha sido propuesta principalmente por los defensores del creacionismo y se ha utilizado como una crítica al proceso evolutivo. Los partidarios de esta teoría
del diseño inteligente argumentan que algunos sistemas biológicos son muy complejos y específicos en su funcionamiento, que es muy poco probable que hayan surgido a través de mecanismos evolutivos graduales. En cambio, ellos sugieren que estos sistemas requieren de una intervención de una inteligencia superior para ser diseñados, por lo tanto implica la existencia de un diseñador divino o de un extraterrestre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la teoría del diseño inteligente no es ampliamente aceptada por la comunidad científica. Muchos de ellos creen que esta perspectiva carece de evidencia empírica sólida y solamente está basada en argumentos filosóficos y religiosos, en lugar de estar resguardada por investigaciones científicas y rigurosas. En general, la teoría del diseño inteligente ha generado un intenso debate entre los científicos y ha sido objeto de muchos análisis e investigaciones. Uno de los ejemplos es en cuanto a argumentos creacionistas específicos, algunos mencionan la complejidad irreducible citando las estructuras de los humanos como evidencia de un diseño inteligente. Respecto a la resistencia a las enseñanzas de la evolución, ha habido casos donde las comunidades han debatido su inclusión en programas educativos, como en caso de Dover en 2005, donde se intentó introducir al concepto de diseño e inteligencia en las aulas, y el proyectos de investigación relacionados con el diseño inteligente que incluye en la biología institucional, que busca abordar cuestiones científicas desde una perspectiva crítica hacia la evolución, aunque este enfoque es controvertido en la comunidad científica. El debate entre el fijismo y el creacionismo ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo, con eventos clave, decisiones jurisdiccionales y cambios en la percepción pública, que han marcado hitos en esta discusión. Una descripción general en su evolución es que en la antigüedad del siglo XVIII, el fijismo, la creencia en la inmutabilidad de las especies, era dominante, respaldada por filósofos antiguos como Aristóteles, y en el creacionismo, la explicación predominante era religiosa, centrada en la creación divina tal como se describe en los textos sagrados. En el siglo XIX, Charles Darwin, como la teoría de la evolución, propone que la teoría por selección natural en su obra El origen de las especies. A principios del siglo XX, Scoopy Monkey-Trial de 1925 dio el fijismo versus el evolucionismo en las escuelas. Young es juzgado por enseñar la evolución de las escuelas públicas, el conflicto entre el fijismo y evolucionismo en la educación pública. En las decisiones judiciales, John es declarado culpable, pero el veredicto es anulado posteriormente. A pesar de ello, la enseñanza de la evolución sigue siendo controvertida. En la década de 1980, el creacionismo científico y el diseño de la inteligencia. Nuevas estrategias de creacionista, el creacionismo científico y más tarde el diseño inteligente, buscan presentar argumentos contra la evolución desde una perspectiva pseudocientífica. En el caso de Edward versus Aguilar de 1987, la Corte Suprema de los Estados Unidos inválida una ley que exigía que enseñara el creacionismo científico junto con la evolución. Siglo XXI, continuación del debate. Desafíos legales locales. A lo largo del siglo XXI se han presentado desafíos locales a las enseñanzas de la evolución en algunas áreas de Estados Unidos. La educación científica, que la mayoría de las instituciones científicas y educativas respalda la enseñanza de la evolución como parte integral de la educación científica. Es importante destacar el debate entre el fijismo, creacionismo y la evolución. Ha evolucionado a través de una interacción compleja entre la ciencia, la religión, la legislación y la percepción pública, aunque la evolución es ampliamente aceptada en la comunidad científica. El debate aún persiste en algunos sectores de la sociedad. ¿Qué sostiene los principios de la teoría creacionista y fijista? La teoría creacionista o fijista intenta explicar el origen del todo en la voluntad de Dios. Es decir, es la contraria a la teoría evolutiva, ya que considera que los animales, los humanos y las plantas siempre fueron de la misma forma, negando posibles cambios evolutivos. La existencia de esta deidad divina es la existencia de la creación y la creación de todo lo que existe en el universo. Sin Dios no existiría. Las teorías científicas pueden ser compatibles con las teorías creacionistas. Esta pregunta nos lleva al plano de debate interminable entre la ciencia y la religión. ¿Se puede creer en la evolución al mismo tiempo que creer en Dios? Hay
mi parecer, sí existe una compatibilidad entre las teorías científicas y creacionistas, siempre y cuando los científicos no lo lleven a los puntos extremos de ateísmo. Incluso varios científicos reconocidos se han proclamado creyentes de Dios. Muchas veces la fe es lo que impulsa a encontrar la respuesta a muchas preguntas científicas. Asimismo, descubrimientos arqueológicos han complementado hechos divinos, como por ejemplo, están los restos de un arca en el lugar y con las características descritas según la Biblia, lo que da pie a los sucesos del diluvio en la Tierra. Asimismo, contemplan la teoría científica de un meteorito de grandes dimensiones, que originó un gran tsunami en algún momento de la historia de la Tierra. Una posible conclusión sería: el creacionismo, el fijismo y la teoría del diseño inteligente son tres teorías que intentan dar cuenta del origen y la diversidad de la vida, pero que difieren en sus presupuestos, sus argumentos y sus implicaciones. Estas teorías tienen en común que rechazan o cuestionan la teoría de la evolución, que es la explicación científica más aceptada y respaldada por la evidencia. El creacionismo y el fijismo coinciden en que las especies son inmutables, es decir, que no cambian a lo largo del tiempo. En cambio, la teoría del diseño no niega la posibilidad de que las especies cambien o que se adapten, sino que cuestionan el mecanismo de la selección natural como la causa de esos cambios. El creacionismo y la teoría del diseño inteligente tienen una dimensión teológica, es decir, que implica la existencia de un ser superior que tiene un propósito o un plan para la creación. El fijismo, en cambio, tiene una dimensión más filosófica, que se basa en la idea de la naturaleza, que es ordenada y armoniosa, que las especies tienen lugar y función determinado en el cosmos.